Hola, hoy en este tutorial les traemos cómo crear una base de datos en MySQL. Cabe resaltar que para llevar a cabo este tutorial previamente debemos haber instalado en nuestros ordenadores, en nuestros computadores, un servidor local. En este caso estaremos utilizando el servidor local SAMP. Estaremos pues realizando una sencilla base de datos con dos entidades en la que explicaremos cómo se crea una base de datos, las tablas o entidades, cómo relacionar este par de entidades y estaremos ingresando datos en esta tabla para posteriormente hacer consultas. Como primera medida iniciamos pues nuestro servidor local. Cuando lo tengamos iniciado pues solo nos queda iniciar los servicios de Apache, que es el servidor PHP, el que nos decodifica todo este código, o por decirlo así, el que interpreta todo el código PHP para que pueda ser mostrado en HTML, porque como sabemos los navegadores no interpretan este lenguaje PHP sino únicamente HTML. Arrancamos los servicios Apache y MySQL, esperamos a que arranquen. Cuando los servicios estén listos, el nombre Apache y MySQL deben aparecer resaltado en este color verde claro. Y pues nada, ya estamos listos para empezar con la creación de nuestra base de datos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Solamente ahora abrimos nuestro navegador. Tenemos la opción de irnos aquí directamente a admin, y él nos manda directo al administrador de MySQL, que es el que nos permite crear la base de datos y después hacer todo este proceso de la creación de la base de datos como tal, implementando lo que son la creación de tablas, relaciones, ingresar datos y hacer consulta. Pero en este caso yo voy a buscar voy a abrir el navegador por aparte para hacerlo de una forma un poco más técnica, por así decirlo. Así que entonces voy a abrir mi navegador. Cuando nuestro navegador esté abierto, nos dirigimos simplemente a la barra de tareas. Escribimos localhost y vamos. Aquí nos muestra ya la interfaz del SAM, el panel de control que se abre en nuestro navegador. Hay una cantidad de herramientas, pero en este caso solamente nos vamos a fijar en esta, que es PHP que es la que simplemente nos va a permitir crear nuestra base de datos con las tablas, ingresar datos y todo esto que ya hemos planteado anteriormente. ¿Qué hacemos ahora? Pues vemos en esta interfaz que hay un montón de opciones. Hay unas bases de datos creadas por el mismo sistema, por el mismo administrador de SQL. Y bueno, a lo que vinimos, crear nuestra base de datos. Pues simple, vamos aquí en esta sección que dice base de datos. Nos muestra aquí todas las anteriores, las bases de datos que hemos creado y las que son del sistema. Y aquí es donde nos permite crear nuestra base de datos. ¿Qué nombre le colocaremos a esta base de datos? Bueno, yo en este caso tengo planeado hacer una base de datos sencilla con dos entidades, una entidad con nombre de personas y la otra entidad con el género. ¿Esto para qué? Pues para definir a qué género pertenece cada persona, si es género masculino o género femenino. No es una gran base de datos con muchos datos, pero sirve de ejemplo. Así que entonces, pues no sé, voy a colocarle de nombre a mi base de datos personas. Aquí en cotejamiento lo podemos dejar así, o muchas personas hasta, bueno, recomienda que se utilice en cotejamiento, se utilice UTF-8 General 6. Vamos a buscarlo a ver si lo encuentro. UTF-8 General 6 CI. Esto para que cuando al momento de que con una aplicación PHP, un aplicativo web, desee sacar la información de esta base de datos, no tenga ningún conflicto en la decodificación de estos datos con caracteres especiales y eso. Entonces le damos crear y ya listo, se creó nuestra base de datos. La buscamos, personas, aquí está, personas. La abrimos y nos muestra la estructura de la base de datos. En esta estructura, ¿qué nos debería mostrar? Pues las tablas que tengamos creadas y ya más nada, una que otra opción. Pero en este caso, como no tenemos ninguna tabla creada, no nos muestra absolutamente nada, solamente la opción de crear tabla. Entonces pues vamos a eso. La base de datos que elaboraremos tendrá dos entidades, una entidad género y la otra entidad personas, que al final esto nos definirá qué género pertenece cada persona en esta base de datos. Crearemos la primera tabla. El orden en que se creen las tablas simplemente no interesa, no importa, no afecta en nada. Así que yo crearé la primera tabla género. Las columnas en este caso son los campos. ¿Por qué dos columnas? Pues simple, porque en el género, ¿qué va a definir el género? El identificador, que es la llave primaria. Como toda entidad tiene su llave primaria, obviamente esta la debe tener. Entonces voy a colocar aquí ID género. El tipo de datos. ¿Qué tipo de datos podemos
podemos asignarle a este campo. Puede ser entero, pero esto al momento de ingresar cada dato nos va a pedir que ingresemos el valor de ese ID. Entonces, para ahorrarnos ese trabajo, lo seleccionaremos en modo el tipo de dato serial. ¿Qué hace este tipo de dato serial? Pues nada, a medida que tú vayas ingresando datos en la tabla, va asignando automáticamente el ID. Para que este ID sea nuestra llave primaria, acá en el campo índice desplegamos este menú y utilizamos primary, que traduce primaria o primario. Estamos definiendo que el ID género será la llave principal de nuestra tabla género. Y acá la descripción, aquí en este campo, es donde dirá si es femenino o masculino. El tipo de datos debe ser varchar. ¿Qué significa varchar? Pues que es un tipo de texto corto. Aquí nos muestra una cadena de longitud variable de 0.65 a 535. La longitud máxima está asociada al tamaño máximo de un registro. Longitud, valores. Pues aquí debemos colocarle un valor, porque si intentamos aquí guardar, pues nos pedirá esto, que introduzcamos una longitud válida. No podemos dejarlo en 0, porque por ser texto necesita una longitud determinada. Yo por lo general coloco 255 para no tener mucho problema con estos datos. Igual no van a ser datos muy extensos, serán cortos y puede variar este valor. Puede ser 20, 30, ya es decisión de cada quien. Yo seguiré con mi costumbre de colocarlo 255. No colocamos ningún índice ni nada, solamente dejamos así, no colocamos más nada. Guardamos. Esperamos a que nos muestre otra vez la estructura de nuestra base de datos y vemos que ya está creada una tabla de nombre género, que si la abrimos podemos ver que no nos muestra nada porque no hemos ingresado ningún dato aún. Entonces ya tenemos nuestra tabla género. ¿Qué nos falta? Pues nuestra tabla persona, que es a quien le iremos a asignar el género al que pertenece. Entonces pues nada, simplemente creamos otra tabla de nombre personas. ¿Cuántos campos deben tener esta tabla? Pues esto depende más que todo de los datos que se quieren ingresar por cada persona. Por ejemplo, los datos básicos, nombre y apellido. Si quieres ingresar cédula, número de teléfono, email, pues no sé, ya eso es decisión de cada quien, pero los datos básicos que debemos ingresar es el nombre y el género. Pero género no lo vamos a ingresar desde esta tabla personas, sino que lo llamaremos desde la tabla género. Y es ahí donde viene la cuestión de las relaciones. Entonces, ¿qué hacemos? Yo en este caso voy a crear una tabla persona con 3 campos. Y de género de tipo entero. ¿Por qué de tipo entero? Pues este ID género será nuestra llave foránea. ¿Qué quiere decir esto? Pues que será el campo en esta entidad que recibirá los datos que están en la tabla género. Debe ser de tipo entero porque como lo colocamos en la otra tabla de tipo serial, esto no es más que un tipo de dato entero, sino que lo que le dice al sistema es que a medida que yo ingrese cada dato en aquella tabla, ingrese automáticamente su ID. Entonces lo seleccionamos de tipo entero y no hacemos más nada, no le decimos que si es primaria ni nada porque ya tenemos nuestra primera llave primaria. Nos va a mandar otra vez la estructura de la base de datos. Ya vemos que tenemos 2 tablas creadas, pero igual que cuando creamos la tabla género, al momento de crear esta tabla persona podemos notar que no tiene ningún dato, que es a lo que iremos ahora. Vamos a nuestra sección de base de datos, abrimos la estructura de nuestra base de datos y vemos que nos muestran varias opciones por cada tabla. Por cada tabla que tengamos creada nos va a mostrar estas opciones: examinar, estructura, buscar, insertar, vaciar y eliminar. Examinar pues nos permite ver los datos que estén ingresados. Estructura, mostrar la estructura de nuestra tabla, cuántos campos tiene, el tipo de datos, los atributos y las acciones que se quieran realizar con estos campos. Buscar, bueno, no nos vamos a meter tanto con esto. Vamos a lo que vamos simplemente a insertar,
que es lo que realmente nos interesa. Pero vamos aquí ahora y listo. Ya aquí por defecto PHPMyAdmin nos muestra solamente 2 campos, pero nosotros podemos ingresar más en caso de que querramos ingresar más. Ahí ya vemos que tenemos 5 campos para ingresar, pero bueno, vamos a dejarlo solamente en 2 porque los géneros son solamente 2. Colocamos primer género femenino y el segundo género masculino. Cuando estábamos creando esta tabla, al ID, al identificador, le dimos como atributo serial, que no es más que lo que ya habíamos explicado, que a medida que vayamos ingresando datos, el sistema o esta aplicación PHPMyAdmin va asignando automáticamente el identificador. Damos en continuar y listo, se guardó todo. Nos debe mostrar esta tabla verde. Si muestra algún otro color que no sea verde, porque hay algún tipo de error. Entonces queremos ver los datos que se guardaron en la tabla género. Podemos presionar aquí en género o en examinar, da igual, nos va a mostrar lo mismo. Aquí vemos que pues cuando estamos ingresando los datos, nosotros solamente ingresamos femenino y masculino. En ningún momento ingresamos ni uno ni dos. Esto es lo que por fin vemos plasmado lo que hace el tipo de datos serial, que es asignar el ID. Vamos a la segunda tabla persona, a ingresar datos. Recordamos que insertar el ID principal serial, el ID del género es el que debemos sacar de allá, pero por el momento lo dejamos vacío. Coloquemos, no sé, Pedro Pablo, María Camila, y listo, dejamos ahí en continuar. Bueno, aquí no nos dejó ingresar los datos porque no insertamos datos en la llave foránea. Entonces, para evitarnos esto, abrimos la estructura de nuestra tabla persona. Pensaba dejarlo de la relación al último, pero no recordaba este pequeño error. Entonces, cuando abrimos la estructura de la tabla persona, vemos aquí debajo que dice vista de relaciones. Cliqueamos ahí y aquí es donde nos permite realizar las relaciones entre nuestras dos tablas. ¿Cómo lo hacemos? Ya tenemos que ID persona es nuestra llave principal, perdón. No vamos a tocar nada de esto. Nombre no es llave foránea ni es llave principal, tampoco lo vamos a tocar. ID género es nuestra llave foránea, que es la que nos va a permitir acceder a los datos de la otra tabla. Entonces aquí en este menú desplegable seleccionamos la tabla de la que queremos sacar esa información. Recordemos que la otra tabla se llama género. Ok, entonces ya le dijimos que vamos a traer información de la tabla género, pero todavía no le hemos dicho de qué identificador. Simple, seleccionamos acá en el tercer menú desplegable y escogemos la llave primaria. Solamente o sea, cada entidad debe tener una sola llave primaria. Existen casos bastante aislados y extraños donde las entidades tienen dos llaves principales, pero este no es el caso. Nos debe mostrar solamente una, que es ID género, y listo, lo seleccionamos. Entonces le estamos diciendo que de la tabla género vamos a traer información tomando como referencia el ID de género. Guardamos y listo. Esto no es más nada. Ya ahí debió haberse creado nuestra relación. ¿Cómo lo comprobamos? Vamos acá a la estructura de la base de datos. Posamos el mouse sobre el menú más y seleccionamos la opción diseñador. Ya podemos ver que nuestras dos entidades, la entidad género de la base de datos persona y la tabla persona, deben estar relacionadas. Una relación de n a 1
de muchos a uno, donde un dato, perdón, de uno a varios, donde un dato de la tabla género puede ser utilizado por varios de la tabla persona. Ok, entonces ya estando aquí ahora sí podemos ingresar los datos en nuestra tabla persona. ¿Cómo lo hacemos? No, aquí estando en el menú de diseñador, en el modo diseñador, no es necesario que nos vayamos allá a la estructura de base de datos para poder ingresar los datos. Solamente presionamos aquí en esto que parece un engrane, un pistón. Lo presionamos y nos muestra directamente la estructura. Y solo presionamos insertar. Vemos que ahora se nos muestra, en vez de un text input, un cuadro de texto, nos muestra un menú desplegable en el cual nos va a mostrar los ID. Solamente hay que recordarlo o anotarlo en otra parte. Y bueno, aquí yo recuerdo que el 1 era femenino. Colocamos María Camila. Acá 2, Pedro Pablo. Vamos a ingresar otros datos, que 2 son muy corticos. Metamos otro hombre, no sé, Juan Carlos. Otra mujer, Marta. Y pues no sé, otra mujer. Colocamos Yesenia. Listo, presionamos en continuar. Ahí ya en el campo ID género le estamos trayendo la referencia de otra entidad. Estamos utilizando datos de otra entidad en esta entidad persona. ¿Cómo? Pues simple, con las relaciones, valga la redundancia, relacionando ID principal de una entidad a la llave foránea de esta entidad, o sea, de género a persona. Y ya que ingresemos estos datos, solamente nos queda guardar. Presionamos el botón continuar y ya listo. Nos mostró el mensaje verde, todo quiere decir que todo está bien. ¿Cómo lo comprobamos? Presionamos examinar y vemos que bueno, están ahí. Bueno, ahora rato sí guardo los dos datos que habíamos ingresado. Vamos a eliminarlo para que no haya confusión. Pregunta que si queremos borrar. Si queremos borrar eso. Ya listo. Entonces, recopilemos. Ya vimos cómo crear una base de datos, cómo crear las tablas, cómo relacionarlas y cómo llenar datos. Ahora, ¿qué nos queda? Pues simple, generar consulta que nos muestre por fin a qué género pertenece cada persona en esta base de datos. ¿Cómo lo hacemos? En la estructura de nuestra base de datos hay una opción que se llama generar una consulta. Presionamos ahí y nos muestra pues este menú un tanto gráfico o lógico más bien. ¿Y qué le decimos? Pues simplemente seleccionamos el campo perdón, aquí no es el campo que queremos mostrar. Yo quiero que me muestre el nombre de la persona y me muestre el género al que pertenece. Que no se nos olvide marcar la opción mostrar. Y listo, ya eso es todo. No nos vamos a meter con código y nada de eso. Presionamos modificar la consulta. Al momento de hacer esto se nos genera el código SQL en el cuadro de texto que está debajo. Nos dice seleccione nombre de la tabla persona y género desde la tabla descripción desde la tabla género. Desde género ejecutamos la consulta. Nos debería mostrar entonces el nombre de cada persona y el género al que pertenece. Y tal cual. Recordemos que habíamos ingresado 3 mujeres y 2 hombres. Entonces vemos María Camila femenino, Pedro Pablo masculino, Juan Carlos masculino, Marta femenino y Yesenia femenino. Entonces pues vemos que todo se realizó correctamente. No ha arrojado ningún tipo de error ni nada.
Y pues bueno, creo que ha sido todo por hoy. Espero que realmente le funcione y le sirva de algo. Muchas gracias.